Oh, muchas gracias. Día a día son miles los casos de personas que están en búsqueda de un trabajo. En algunos casos corresponde a su primer empleo, una vez que han terminado sus estudios. Pero en muchas otras ocasiones la búsqueda de un empleo corresponde a que previamente este empleo se ha perdido. Hoy en Saldo Extra los vamos a invitar a revisar algunos tópicos relativos a la pérdida del empleo. Cómo reaccionar ante una situación como esta o cómo estar preparado en caso que alguna vez esto se presente. Los invito a que compartamos el programa de hoy en Saldo Extra, Perdiendo el Empleo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Saldo Extra, un programa de finanzas familiares aquí a través de las pantallas de canal Nuevo Tiempo. Recuerde que puede contactarse con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico saldoextrachile@nuevotiempo.cl y búsquenos también a través de las redes sociales en Twitter, en Facebook como Saldo Extra Chile. Hoy hablaremos de un tema que es muy importante que lo tengamos en consideración. Cuando hablemos de este tema, usted se va a acordar de cuando discutimos aquellos tópicos relacionados con el presupuesto, cómo prepararnos para las eventualidades, porque hoy hablaremos acerca del desempleo. Pero antes, los quiero invitar a ver la siguiente nota. ¿Sabe usted qué es y cómo se calcula la tasa de desempleo? ¿Ha colaborado usted en esa tasa? Lamentablemente, esta cifra siempre produce problemas en una economía, los que deben ser resueltos hábilmente por los gobernantes encargados del área. Si usted es una persona económicamente activa, sus movimientos laborales van a incidir siempre en esta tasa. La tasa de desempleo es el porcentaje de la mano de obra de un país que no está empleada y que busca actualmente una ocupación. Si usted está legalmente habilitado para trabajar, es decir, ha realizado un inicio de actividades y no trabaja, es parte de la tasa de desempleo. Esta tasa también está relacionada con las fluctuaciones del ciclo económico, donde las caídas en la producción nacional se relacionan con el incremento del desempleo. Y, por contraparte, los aumentos de producción están ligados con la baja de la tasa. Cuando el desempleo se encuentra ubicado en la llamada tasa natural, se dice que la economía está funcionando en pleno empleo. Existen tres tipos de desempleo que son más incidentes. Uno es por fricción y está determinado por el movimiento del mercado. Otro es el estructural, que surge por la disminución de la cantidad de empleos en el país. Y el último es el cíclico, originado por una baja del ritmo en la expansión económica. Otros tipos son el estacional, el de larga duración, el desempleo abierto, el de indicadores y el desempleo oculto que existe entre los inactivos o trabajadores desalentados. La tasa de desempleo se mide dividiendo el número de desempleados y la cantidad de población activa. Pero, ¿en qué incide esta tasa? Lamentablemente, las crisis económicas o el aumento del desempleo produce un problema mayormente social. También se habla de un despilfarro de recursos cuando el desempleo es alto. Pero donde más duele esta tasa es en el ámbito de la salud, donde aumentan los índices de depresión y la vida familiar se ve considerablemente afectada. Y, lógicamente, en lo social aparecen las huelgas y los paros laborales, mientras que la productividad se ve mermada. En resumen, una sociedad con más empleos siempre va a ser una sociedad más feliz. Es interesante lo que acabamos de ver en la nota anterior. Durante el capítulo de hoy conversaremos acerca de diversos conceptos y tópicos relacionados con la pérdida del empleo. En el segundo bloque
Vamos a contar con una visita muy especial en donde analizaremos cuáles son principalmente las implicancias que tiene en nuestras emociones, en nuestra conducta, cada vez que hemos tenido que pasar por esta ingrata situación de perder el empleo. Así es que los invito a no separarse de nosotros para que podamos juntos disfrutar de este capítulo de Saldo Extra. Desde hace algunas décadas venimos escuchando acerca del concepto de la globalización, pero la globalización tenemos que entenderla no solo como un todo, sino que también disgregada, porque el concepto de mercados globales y economías globales también es interesante que los tengamos en cuenta porque nos afectan directamente nuestro diario vivir. Hay desventajas y ventajas de la globalización, pero tenemos que aprender a vivir con ellas. Prácticamente no tenemos opción. Dentro de las ventajas, hoy en día usted puede acceder a una enorme diversidad de productos cuyos proveedores se encuentran en mercados totalmente alejados de nuestro continente latinoamericano. Es así como puede elegir productos que se encuentran, por ejemplo, en mercados asiáticos, los compra por internet e instruye su despacho a cualquier lugar del mundo. Pero, ¿qué pasa con la globalización desde el punto de vista de los impactos entre un continente y otro? Desde hace algunos años hemos estado viendo cómo grandes economías, como en Estados Unidos y también en algunos bloques europeos, han estado enfrentando profundas crisis económicas. Y nosotros, que estamos acá, tan lejos en Latinoamérica, hemos visto cómo esas crisis nos han afectado nuestro diario vivir. Se han producido aumentos en el precio de algunos productos, por lo tanto el desempleo, y es así como nuestras economías latinoamericanas también se han visto afectadas por estas crisis que han ocurrido en mercados que están totalmente alejados de nosotros. Eso es parte también de la globalización. Pero hay factores que son muy prácticos y que nosotros los podemos identificar. Y yo quiero compartir con ustedes solo un par de ejemplos. Supongamos que Francia es un gran consumidor de café y Francia cae en déficit y por lo tanto va a disminuir su consumo de café. Es muy probable que los productores que se encuentran específicamente en Brasil o Colombia vean afectada su producción o su comercialización porque la demanda externa ha disminuido. ¿Se dan cuenta ustedes entonces cómo es que este dominó del que hablamos anteriormente es una realidad en la economía? En Chile, propiamente tal, desde hace algunos años estamos viviendo una situación muy particular. Hasta hace unos 10 años atrás, el consumo de la lenteja, que es un guisante, una legumbre, era de absoluta producción local. Todo se producía en Chile. Sin embargo, desde hace ya algunos años, el 70% de las lentejas que se consumen en nuestro país provienen de Canadá. Y los productores chilenos han tenido que readecuarse e incluso dejar de producir ante una disminución de la demanda interna y comenzar la producción de otros productos. Pero, sin embargo, quizás el impacto de la globalización que más nos afecta y que es tan difícil de poder sobrellevar es el desempleo. Cuando suceden crisis en otros continentes, como las que vivimos en el 2008, por ejemplo, o como las que vivimos anteriormente a fines de la década de los 90 con la crisis asiática, ha producido el aumento en las tasas de desempleo de muchos países latinoamericanos. Y esto es porque Latinoamérica, con Asia, con Europa y con Estados Unidos, existen intercambios comerciales y se identifican claramente los productores y vendedores y también los consumidores. El flagelo del desempleo es algo que nos obliga a estar preparados. Hay algunas estadísticas que nos indican que una vez que uno queda desempleado, tarda aproximadamente entre 6 y 9 meses para encontrar un nuevo trabajo. Y la pregunta que viene a continuación, ¿estamos preparados para esos momentos de adversidad? ¿Estamos ahorrando para momentos en que nos encontremos en situaciones como esa?
Hay algunos especialistas que nos dicen que en nuestro ahorro debiéramos tener considerado al menos 3 meses de sueldo para enfrentar la situación de la cesantía o del desempleo. Algunas recomendaciones que nosotros podemos entregar es que cuando usted queda desempleado, tiene que informarse de todos aquellos beneficios, tanto gubernamentales como de su empresa misma, a la cual usted puede tener acceso, porque usted no queda abandonado. Siempre va a poder optar a algunos beneficios. Pero queremos entregar quizás algunas otras recomendaciones mucho más prácticas. En primer lugar, queremos decirle que cuando usted pierda el empleo, mantenga la calma. No puede angustiarse, no puede desesperarse, porque son momentos en que debe estar preparado para tomar importantes decisiones. Además, recuerde que somos hijos de Dios. Dios no nos abandona. Hay un texto en las Sagradas Escrituras muy hermoso que dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cuando usted vea, por ejemplo, que su empresa está pasando por apreturas económicas, porque producto de alguna crisis, ya sea externa o interna, sus ingresos han disminuido y por lo tanto sus resultados están siendo afectados, comience a tomar algunas precauciones, revise su presupuesto, converse con la familia y ajuste por sobre todo sus gastos. Y si usted ya quedó desempleado, está justamente en esta situación, lo primero que tiene que hacer es reunir a la familia, porque tiene que involucrarlos a todos para que tomen conciencia de esta situación y comenzar a ajustar su presupuesto. Identifique todos los gastos que son suntuarios o superfluos y deje solamente aquellos gastos que son necesarios. Como por ejemplo, ajuste la cuenta de su plan de celular. El celular no lo puede eliminar porque le será útil al momento de buscar trabajo. Lo mismo su plan de internet. Podría modificarlo, pero no lo elimine, porque internet será una herramienta a través de la cual usted podrá conseguir un nuevo empleo. Quizás sí le recomendamos eliminar, por ejemplo, su plan de televisión por cable, porque no es de primera necesidad. Hay cosas que son mucho más importantes. Otra recomendación que queremos compartir con ustedes es que no deje de pagar sus cuentas. Hay algunas personas que he conversado con ellas y me han pedido algunas sugerencias o alguna guía en momentos en que han quedado sin trabajo y me dicen: mira, yo voy a dejar todo este dinero que tengo ahorrado y también la indemnización que me pagó mi empresa, lo voy a dejar para poder subsistir, pero las cuentas tendrán que esperar. La verdad es que esa no es una muy buena recomendación. ¿Por qué? Porque si no pagamos las cuentas, lo que va a suceder es que comenzarán a acumularse en el tiempo y vamos a llegar a un momento en que será muy complicado salir de ellas. Hay muchas recomendaciones sobre las cuales podríamos hablar. Hoy en día incluso hay programas de capacitación o programas de reubicación laboral que las mismas empresas entregan a los funcionarios que han tenido que despedir. Y todos esos beneficios nosotros tenemos que saber aprovecharlo y preguntar en nuestros trabajos qué beneficios tiene usted por el hecho de haber quedado sin trabajo. Aproveche de activar sus redes de contactos. Hasta hace algunos tiempos atrás, la costumbre era poder redactar algún currículum vitae y enviarlo por correo. Sin embargo, la situación hoy día, en el siglo XXI, ha cambiado drásticamente. Hoy en día, lo que debe hacer es activar sus redes de contactos. Los currículum vitae son mucho más fructíferos que usted lo entregue por mano. Y asesórese, busque ayuda, consulte. Usted puede incluso obtener algunas recomendaciones a través de los portales de internet. Por lo tanto, debe considerar que al momento de quedar desempleado, usted no está solo. No está solo porque hay mucha gente preocupada por usted, pero por sobre todo, Dios se preocupa de sus hijos. Esto y muchos otros temas de interés vamos a conversar luego de la siguiente pausa.
No se vaya, siga con nosotros. Estamos de regreso aquí en Nuevo Tiempo con su programa Saldo Extra. Hoy día conversando acerca de la pérdida del empleo. En esta ocasión nos visita José Enrique Muñoz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Enrique? Él es doctor en psicología y magíster en salud pública. Contento de que puedas estar compartiendo con nosotros este programa, José Enrique. Es un gusto acompañarte en tu programa y felices de acompañar a los televidentes. Y estamos hablando de un tema que realmente es muy complicado por todo el impacto que tiene en la persona cuando queda sin trabajo. ¿Qué es lo que realmente pasa por la mente de una persona cuando se le notifica de que está desempleado? Bueno, Cristian, ya sea por razones netamente personales del empleado, que podría ser un despido por justa causa, o podría ser por causas externas a él, crisis económica, por ejemplo, de la empresa. Las reestructuraciones que se hacen en las o las famosas reingenierías que en algún momento se realizaron en las empresas. Siempre nosotros los psicólogos hablamos de una situación de vivencia de shock. Algunos autores hacen mención inclusive hasta de ciertas vivencias traumáticas en las cuales un empleado puede vivir frente a esta situación de despido. Por lo tanto, a nivel psicológico pasan ciertas cosas en las cuales nosotros podemos analizarlas desde un punto de vista de obnubilación. Este shock, esta obnubilación produce en este empleado que de alguna manera es despedido una situación de desesperanza. Hay personas en las cuales a lo mejor pueden estar muy bien preparadas porque su fortaleza interna, su fortaleza yoica pueden estar preparados para una situación como esta, pero generalmente aparece esta situación de tristeza, de nostalgia, de obnubilación donde no sabe por qué y comienza a preguntarse los por qué causa me despidieron, por qué fui yo y no otro. Por lo tanto, una serie de cuestionamientos. Una serie de cuestionamientos, por eso hablamos de situaciones inclusive traumáticas, porque son muy parecidas a los procesos de duelo. Cuando nosotros hablamos de procesos de duelo, estamos hablando de pérdida, y acá se está perdiendo el trabajo, y más cuando hablamos de esta sociedad posmoderna que trae tanta inseguridad en el ámbito laboral, donde hoy... Sí. Cambió el panorama respecto de hace 30 años atrás, Nuestros ¿verdad? padres entraban a una empresa y salían después a los 50, 60 años con su reloj de oro, orgullosos de haber servido 30, 40 años en una empresa. Hoy la inseguridad y la inestabilidad laboral te lleva muchas veces a cambiar de ámbitos laborales muy seguido. Claro, porque antes, por ejemplo, no era muy bien visto que nuestros currículum vitae tuvieran varias experiencias laborales, ¿verdad? En cambio, hoy en día eso es diferente, ha cambiado mucho. Esto se ve en las generaciones jóvenes. Vemos que hoy ejecutivos jóvenes les da un estatus el poder cambiarse varias veces, a lo mejor desde sus ámbitos laborales. Pero quisiera volver nuevamente a la sensación esta de depresión que muchas personas sufren con respecto a la situación del desempleo, como tristeza, como situaciones, por ejemplo, de desesperanza, donde una proyección de vida con desesperanza, Cristian, trae directamente un deterioro en la autoestima. Esa persona comienza a plantear qué hice mal, o para qué sirvo, o no sirvo. Tiende a dudar de las capacidades, porque al momento de preguntarse por qué fui yo y no otro, probablemente lo que está pensando es que habían otros mucho mejores que yo. Entonces, el deterioro que se produce es tremendo. Por eso siempre vamos a hablar de una situación de crisis. Pero fíjate que si nosotros nos quisiéramos quedar solamente en esa posición de crisis desde el punto de vista depresivo, siempre va a ser una amenaza para el desarrollo de esa persona. Por lo tanto, tendríamos que tomar algunos aspectos de cómo esta crisis nos podría dar la oportunidad para poder desarrollar a lo mejor nuestras competencias, nuestras fortalezas. Es una oportunidad entonces como para replantearse incluso nuestro enfoque laboral. Exactamente. Porque fíjate, Cristian, que como muchas veces nosotros como psicólogos les planteamos a estas personas que están sin empleo, ¿cómo realizaría su FODA?
Un FODA es poder trabajar Determinar sobre la fortaleza, fortalezas, nuestras debilidades, debilidades. pero a su vez podernos hacernos cargos y poder desarrollar estas debilidades. Porque muchas veces si la persona realmente no tiene conciencia de sus debilidades, nunca va a progresar y nunca va a desarrollar personalmente esas debilidades. Claro, debe identificar dónde están las oportunidades de mejora que tiene en su rendimiento. Exactamente. Por lo tanto, no solamente nos quedamos en la situación de crisis, sino que vamos a avanzar en este proceso de deterioro de autoestima, de deterioro inclusive de nuestro estado de ánimo frente a una crisis de desempleo, sino que vamos a tratar de sacar desde muy adentro del ser humano lo que nosotros llamamos desarrollo personal, como para poder trabajar sobre los elementos de esperanza que nos darían la seguridad y la confianza sobre nuestro futuro. ¿Cuáles son algunos de las expresiones somáticas frecuentes que experimenta una persona cuando está en este periodo de angustia o de shock? Bueno, cuando vemos esa situación de obnubilación, vemos que inmediatamente se produce un deterioro en sí de la imagen de sí mismo, donde esa persona comienza a preguntarse, ¿qué habré hecho mal? ¿Por qué fui yo? Pero desde esa situación de desesperanza aparecen estas sensaciones de depresión. ¿Pérdida del sueño, por ejemplo? Pérdida del sueño, tristeza, por ejemplo, una gran nostalgia por el pasado. Por su grupo de amigos en la empresa. No enfrenta su situación ni siquiera familiar y tiende a un aislamiento. Esta persona tiende a quedarse en la casa, que cuando tú planteabas el tema de las redes de contacto, por ejemplo, esta persona muchas veces no las usa. Se queda ensimismado en sí mismo, en sus problemas, en sus dificultades, en su propio trauma, de sentirse totalmente atormentado de no tener empleo y lo lleva a este proceso más bien de depresión y de aislamiento. ¿Y qué rol juega? Porque puede cualquiera de los miembros de la familia puede sufrir esta situación de desempleo, ¿verdad? Todos estamos expuestos a eso. Pero cuando un miembro de la familia queda desempleado, ¿qué rol juega el resto de la familia en esa situación? Bueno, en este caso generalmente los que mayormente pierden los empleos son los esposos. El que tiene como mayor impacto. Y más nosotros acá es como que la mujer es la que sale al frente de situaciones traumáticas y de crisis como esta. Por lo tanto, yo creo que acá se da una situación más bien de contención hacia el esposo, una situación de empatía, una situación de cómo lo acompaño. Claro. Pero si hay una situación de reproche, ya él se está autorreprochando ya fácilmente él. Por lo tanto, si la señora o los hijos lo reprochan, ¿por qué te despidieron? Creo que entramos en una situación de relaciones interpersonales muy violentas, y esto no produciría un desarrollo de la familia ni personal para aquella persona que perdió el empleo. Por lo tanto, Cristian, yo creo que acá la comprensión, acá inclusive la situación en la cual hoy viven nuestros hijos. Muchas veces nuestros hijos no saben lo que pasa a nivel de papá y de mamá con respecto a la situación inclusive a nivel económico. No se les considera las decisiones ni la planificación. Exactamente, porque fíjate que muchas veces los hijos piden y claro, y el papá, como tú dices, con los famosos créditos, bueno, siempre satisface esa demanda. Por lo tanto, yo pregunto, ¿ese hijo hoy sería consciente de ajustar su cinturón? Esos hijos serían conscientes de poder decir, vamos a cuidar nuestra zapatilla, vamos a cuidar nuestra ropa. ¿Están preparados para entender un no, por ejemplo, de los padres? Exactamente. Y que esto tiene que ver con los límites, con la capacidad de límite que tanto papá y mamá deberían colocar dentro de sus estructuras familiares. ¿Me entiendes? Por lo tanto, creo que el rol de la familia juega un rol importantísimo en todo esto, porque de alguna manera va a ser un continente, va a ser un elemento empático hacia aquella persona que hoy se siente derrotada y que se siente en una situación totalmente en disminución en comparación con los compañeros o con los demás familiares. Exacto, y que generalmente cuando el ser humano nos encontramos en situaciones como este tipo de adversidad clara, lo que buscamos es refugio, es protección. Exactamente. Y el primer lugar donde vamos a buscar ese refugio es la familia, por lo tanto todos deberíamos estar preparados para ir en ayuda.
Por eso, Cristian, cuando estamos analizando esta situación de crisis, analizamos desde el punto de vista sintomatológico de la desesperanza. La desesperanza te va a traer depresión, la desesperanza te va a traer no optimismo, un pesimismo en la cual va a ver todo con el lente oscuro, con ese lente en la cual todo lo va a encontrar negro. Por lo tanto, será necesario que esa persona o esa estructura familiar comience a trabajar sobre los elementos de esperanza. Cuando el ser humano trasciende de lo espiritual, trasciende con un ahínco esperanzado, tiene seguridad y confianza que todo lo que le ocurre a él como persona y como estructura familiar tiene un porqué. Por lo tanto, si esa crisis que viene va a complicar la situación interna, qué rico que viene esta crisis porque me va a permitir para poder desarrollar familiarmente todo un desarrollo personal y familiar desde una situación más bien de oportunidad para poder subir esa situación de autoestima que nosotros necesitamos tener. Buscando quizás algunas recomendaciones prácticas que hacer en el entorno familiar o en lo personal, desde la perspectiva personal de la persona, ¿qué recomendaciones podríamos entregar? Desde esta reflexión que la persona debería realizar en esta situación de desempleo, creo que él tendría que revisar, como tú bien dijiste anteriormente, su currículum vitae. A ver, ¿cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son las redes de amigos que tienen? Hoy enviar currículums así al aire es muy difícil. Se pierde. Hoy se trabaja en recursos humanos, se trabaja el contacto directo, la recomendación directa. Exacto. Por lo tanto, hay elementos que esta persona, desde esa situación de disminución que siente, podría trabajar con seguridad y confianza sobre sus propias competencias. Apoyado por su familia, apoyado por su esposa, creo que podría proyectarse en un futuro más bien esperanzado, con un futuro de seguridad y confianza, donde de acuerdo a sus competencias él podría encontrar trabajo. Y no necesariamente proyectarse quizás en la misma línea que venía trabajando, porque puede... Por eso, en esa reflexión tiene que él va a hacer de sí mismo, va a poder ver qué camino va a tomar. ¿Dónde puede vertir esas fortalezas y dónde puedes encontrar la oportunidad para poder cubrir, digamos, las debilidades? Por eso, Cristian, es tan importante porque el trabajo en sí dignifica al hombre. El trabajo le permite al hombre una realización vocacional y que cuando este hombre es despedido, ese desarrollo queda truncado, queda paralizado. Por lo tanto, inmediatamente hay que trabajar sobre esa situación. Exactamente. Hay que trabajar sobre ese proyecto de alguna manera que le pueda dar esperanza, que le pueda dar seguridad y confianza que él puede salir adelante. Entonces tendrá que apelar a sus fortalezas internas, a sus fortalezas desde sus creencias religiosas, de su trascendencia espiritual, de que su vida tiene un propósito y que su vida realmente puede salir adelante, a pesar de la crisis o de las vicisitudes que él puede tener. Una vez leí que decía que las crisis, los momentos de adversidad, hay que considerarlos como verdaderas oportunidades, ¿verdad? José Enrique, yo te quiero agradecer el habernos acompañado en este capítulo de Saldo Extra, porque es interesante determinar cómo debemos prepararnos previamente para situaciones de adversidad que no nos pillen tan de sorpresa. Qué provisiones estamos tomando, no solamente desde el punto de vista económico, sino que también como familia, nuestras relaciones, ¿verdad? Cómo estamos preparados para asumir una situación en que nos afecte. Así que estamos contentos de que hayas podido participar con nosotros en esta ocasión, y los amigos allá en sus casas que quisieran hacernos preguntas, enviarnos inquietudes, lo puede hacer también para José Enrique, ¿verdad? A saldoextrachile@nuevotiempo.cl. La angustia, la depresión, la pérdida de salud y las crisis familiares se oponen totalmente a lo que Dios desea en nosotros que somos sus hijos. Él quiere que seamos felices. Cuando un hijo de Dios camina diariamente junto al Señor, las caídas, el terreno pedregoso, el mal tiempo, los vientos huracanados y toda situación crítica podrán ser llevadas de mejor forma. Y en vez de angustiarnos, aprovecharemos cada circunstancia para enriquecernos como personas. Si estamos junto a Dios y lo hacemos partícipe de nuestra vida, desarrollaremos un nivel de fe y confianza lo suficientemente sólidas para enfrentar los momentos adversos de la vida.
Dios ha dejado en la Biblia numerosas promesas para tiempo de angustia, como sucede cuando perdemos el empleo. Quiero compartir un texto que yo creo que lo conocemos, ¿verdad, José Enrique? Que dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Señor es grande en misericordia, José Enrique. Si estamos en un proceso como el que hemos descrito, invoquémosle al Señor y vamos a tener la certeza de que Él va a responder, porque quiere que en nuestra vida y en nuestra salud tengamos permanentemente un saldo extra. Una vez más, José Enrique, muchas gracias por tu compañía y con ustedes nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Saldo Extra. Hasta entonces.